Bueno, yo tengo el primer comentario. Es una felicitación al doctor Oviedo por su magnífica exposición. Ha dejado claro la importancia de las estructuras de la población. El nivel también es importante, pero las estructuras son lo que nos va a permitir entender mejor la ciudad y entender las proyecciones que sobre ellas se hagan. De tal manera que nos ha dejado muchas cosas claras. Pero yo quisiera aclararle a los presentes que el censo es la operación más grande estadística que se hace en un país. Y yo tenía un dicho, porque me ha tocado vivir 3 censos, que ni al peor enemigo se le desea un censo. Es una carga de trabajo enorme y una carga de críticas también enorme. Después de que salen los resultados, todo el mundo los critica. Nadie tiene una mejor cifra, pero dice que esa no le gusta. A mí me pasó, por ejemplo, con el alcalde de Cúcuta, que me dijo, ese censo no es posible, la población es mayor, como dice el de Soacha, y yo voy a hacer el censo. Voy a repetir el censo que usted no hizo bien. Bueno, por fortuna el señor terminó en la cárcel y no alcanzó a hacer el censo, porque era paramilitar. Pero también tuve otro caso, pues, de Barichara, en donde la gente no creía que Barichara no creciera como las demás ciudades. ¿Y cómo así que Barichara se estancó si yo veo mucha gente? Me decía un expresidente que era muy afecto a visitar Barichara. Pero realmente la gente sí iban, pero iban de turismo, nadie vivía ahí. Así de que nadie queda conforme con la cifra. Y además hay una tendencia en general que si hay más población somos más importantes. Curiosamente debería ser al revés, de que si hay menos población la podemos atender mejor. Entonces, cuando hay un nuevo censo, la aspiración es que la cifra sea bien grande, para que podamos mostrarnos al mundo como que somos grandes, estamos en las ligas mayores y en las ciudades también. La competencia Medellín-Cali, quién es más grande, o Barranquilla, también era notable en los censos. Así es de que todas las críticas que se le hacen a los censos pues son explicables y son mucho más notorias en los últimos años, porque pues el descenso de la fecundidad ha traído unas consecuencias muy severas que la gente no alcanza a apreciar y que espera que no sean tan notorios, que sí, que las familias son ahora más chiquitas, pero no mide la implicación que eso tiene. Entonces, desde el censo del 2005 ya habíamos notado una diferencia con las proyecciones muy alta, 4 millones, y entonces la primera observación fue, ese censo quedó mal hecho. Como si alguien tuviera un censo bien hecho para compararlo, no, nadie tenía otro censo, pero se criticaba porque lo que se esperaba eran 4 millones más, porque eran las proyecciones. Lo mismo está sucediendo ahora, están diciendo, ese censo no debe estar bien, porque esperábamos 50 millones y están diciendo que no son 50. De tal manera que la fase que les corresponde ahora a ustedes de ir ajustando las cifras, pues es una labor, como lo están haciendo ustedes, muy juiciosa y cuidadosa y que va dando sus resultados. La cifra va a variar, no me queda la menor duda, pero va a variar poco a poco. Nosotros en el censo del 2005, que fue el que me tocó hacer completo, dimos la primera cifra en mayo y la última cifra en mayo del año siguiente, cuando se hicieron la conciliación. De tal manera que hay un espacio grande y importante para que se precisen y den seguridad a las cifras. Pero eso no quiere decir que estas cifras no se puedan utilizar, porque se puede utilizar la estructura completamente, eso no va a cambiar, se pueden utilizar para las proyecciones y por otra parte no se puede pretextar de que esta no es la cifra oficial, que la cifra oficial es la final. No, todas las cifras que el DANE da son las oficiales, porque no hay ninguna otra institución que tenga la autoridad legal y técnica para tener una cifra mejor. Así que esta es la cifra mejor que tenemos en el momento. Así que los planeadores tienen que utilizar esta cifra desde ahora, no pueden seguir utilizando la del 2005 y sus proyecciones porque ya se probó que no se dan. Así que esa es una conclusión muy específica y una recomendación que venimos haciendo desde hace tiempo. No podemos pensar que en 13 años, con el cambio tan acelerado de la transición demográfica, podamos seguir haciendo proyecciones con esas cifras. El error del DANE no fue el error del censo, fue el error de no haber ajustado las proyecciones
por tanto tiempo. Las proyecciones van cambiando, son dinámicas. Así de que esa sí la gran diferencia de las expectativas de cuál es la población y cuáles son los resultados. Así de que nos ha sido muy ilustrativo la exposición, nos da mucha tranquilidad que están trabajando ustedes muy bien y que seguramente las entidades encargadas de aprovechar estas cifras, de asimilarlas para los planes nacional y el de Bogotá, van a tener una fuente de información muy clara. Muchas gracias, doctor Oviedo. Las preguntas de los asistentes son: ¿el censo midió tenencia de la vivienda? ¿Perdona? ¿El censo midió tenencia de la vivienda? No. El censo no está llamado a medir esas condiciones de tenencia. Y esas condiciones de tenencia se miden en una operación estadística que es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. ¿Sí? Y en esa encuesta de calidad de vida es donde efectivamente sabemos cuáles son las condiciones específicas de tenencia de la vivienda. Bueno, muy bien. ¿Para cuándo estará listo el resultado definitivo? Bueno, el resultado definitivo, como les comentaba, y acá tenemos a uno de nuestros miembros evaluadores, fue una comisión de expertos demográficos en donde tenemos sillas nominales y sillas institucionales. Esa comisión se lanzó el 1 de noviembre del año pasado. Nosotros estamos con el compromiso de poder llegar a la base en la que ya se ha incorporado todos los formularios en papel, ¿sí? Porque ustedes saben que el censo tuvo unas precisiones muy importantes en materia étnica, tanto en materia de comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas y raizales. Entonces, la mayoría de esos cuestionarios llegaron al censo en papel y estamos en un proceso de digitalización que aspiramos finalizar la próxima semana para poder consolidar nuevamente la base, pues porque puede suceder que personas que entran por papel ya hubieran sido registradas por los dispositivos móviles de captura, entonces no es solo sumar, sino hacer el contraste de calidad. Y a partir de ahí, pues hemos hablado con los expertos para lograr que a más tardar a la mitad del segundo semestre pudiéramos tener el dictamen de ellos para ya poder en paralelo que nosotros desde mediados de abril o finales de abril empecemos a hacer el trabajo porque en ese momento, y se los digo como con toda la confianza, ya no podemos salir con el dato, llamémoslo final, sin tener las proyecciones, ¿sí? Porque todo el mundo quiere saber cuáles van a ser los modelos de las proyecciones. Entonces, entre mediados de abril y junio vamos a trabajar muy fuerte en la construcción de esos modelos de proyecciones, en donde queremos innovar, en donde queremos establecer nuevas técnicas para hacer esas proyecciones y que no nos pase con las proyecciones del 2005. Entonces esperaríamos que entre junio y octubre el país pudiera tener, en función de los resultados de la evaluación. Yo en eso también quiero ser muy honesto. Y con el presidente y con el Consejo de Ministros tomamos la decisión de que nos vamos a acoger a lo que diga la evaluación de la comisión de expertos, ¿sí? Porque no queremos ser respetuosos de la institucionalidad y en función del dictamen que produzca la comisión de expertos vamos a saber si esto va a tener un cierre efectivo con un dato o si no lo va a tener. Entonces, ese es el escenario en el que nosotros estamos trabajando y esperamos que todo el desarrollo de la evaluación, que ha sido un trabajo que también quiero agradecer públicamente de toda la comisión de expertos, porque casi que semanalmente están teniendo sesiones de trabajo alrededor de ese tema, y los entes multilaterales, el CELAD, UNFPA, la CEPAL, están muy pendientes de lo que está sucediendo en ese tema. Entonces yo creo que a mediados del segundo semestre vamos a poder tener una noticia sobre
cómo evoluciona el tema definitivo de los resultados de población. Muchas gracias. Hay 3 preguntas sobre el POT, 2 son similares, pues sobre el mismo proyecto, entonces voy a tratar de leer solo una de ellas y espero que den respuesta. ¿Por qué si la población de Barrios Unidos se redujo? El POT plantea un proyecto de renovación urbana que prevé 50.000 unidades de vivienda, intentando redensificar esa zona. Hablan del caso del proyecto Alameda Entre Parques. Bueno, pues ahí sí. Acá tenemos a nuestros amigos de la alcaldía y eso sí no son temas de competencia. A mí me regañan en el DANE porque a veces soy bocón y opino, pero en ese tema particular sí, mejor no nos pronunciamos. Muy bien, la otra está un poco relacionada, pero pues lo que sí da tranquilidad, y creo que en eso sí tengo como la tranquilidad de poderlo decir, es que todo el ejercicio de planeación de la ciudad ha sido muy consciente de que estos resultados están, ¿sí? No es el espíritu de la negación, sino se está reconociendo el tema y somos conscientes que se está trabajando, y en la medida en que nosotros podamos brindar información que sea de utilidad para ellos, la vamos a estar enviando. Y hemos tenido un conjunto de reuniones con la Secretaría Distrital de Planeación que han sido muy útiles y muy fructíferas, porque todo el mundo quisiera también a veces vernos peleando por el tema de las cifras, pero no, ha sido la ciudad se ha tomado muy en serio que estas estructuras tienen que ser reconocidas en el análisis. ¿Cómo mitigar el efecto de haber usado las proyecciones de población para la toma de decisiones en política pública como el POT o la encuesta multipropósito? Ahí sí, ¿qué podemos decir? Las proyecciones, como lo dijo la voz de la sabiduría, las proyecciones también son información oficial, y entonces mientras existieron, las proyecciones estaban llamadas a ser el referente de primera mano para construir el escenario. Entonces, es natural que se usen esas proyecciones, ¿sí? Obviamente, ya cada una, no hay una norma que diga qué se debe usar como fuente de la planeación. Hay unas buenas prácticas, ¿sí? Y la información disponible son unas proyecciones, pero también hay otra información de contexto. Estaba también el estudio del doctor Ernesto Rojas, en los que se hicieron unas actualizaciones, demógrafos particulares que desde su práctica académica y profesional también pueden hacer unos ajustes. Entonces, pero me pego y aprovecho ese mensaje tan contundente que dio el doctor Ernesto Rojas. Las proyecciones en su momento también eran información oficial. Entonces no podríamos entrar a descalificarte porque sí o porque no. ¿Cuáles son las localidades que más necesitan ser redensificadas? ¿Qué más? Necesitan ser redensificadas. Densificación no tenemos esa... Pero bueno, yo espero no estar metiendo la pata, pero sí, a mayor concentración pues tiene que haber más densidad, ¿sí? Entonces uno podría usar este mapa de calor y pues tenemos Bosa, Kennedy, Engativá y Suba, que es donde vemos más azules, es donde seguramente vamos a tener una mayor densificación poblacional. ¿Cuál es el déficit habitacional y la demanda habitacional proyectada para Bogotá y específicamente para la localidad de Barrios Unidos? Buena pregunta, y es ponerla en su contexto, y es todos los modelos de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda están siendo sujeto de discusión con la política pública a nivel nacional, y con el ministro de Vivienda tenemos una mesa de trabajo, pero
estos cálculos solo se hacen cuando ya tengamos la información definitiva. Pero no estamos esperando a que llegue la información definitiva para poder empezar a pensar cómo los vamos a hacer, sino estamos trabajando con la autoridad de política pública a nivel nacional, en este caso el Ministerio de Vivienda, y estamos aterrizando como cuáles van a ser esos modelos, porque también en 13 años han evolucionado las metodologías y vamos a poder calcular unos déficits cuantitativos y cualitativos muy importantes. Por eso no podría responder el caso particular de Barrios Unidos. ¿Cómo se afectan los datos censales de Bogotá con la población flotante que se detecta y cuál es la magnitud de esta población? La ventaja del Censo Nacional de Población y Vivienda es que al ser una operación de derecho, ¿sí?, un poco lo que le comentábamos al alcalde en Soacha, ¿sí?, que de pronto él sí los contó y le dieron 1 millón, ¿sí?, pero el alcalde en Soacha fue y tocó la puerta, o su funcionario tocó la puerta, abrieron y contó a las 4 personas que estaban comiendo, ¿sí? Pero de pronto de esas 4 personas que estaban alrededor del comedor, solo 2 tenían vocación de residencia en Soacha y las otras 2 estaban en Bogotá. Entonces, el censo es inmune a la población flotante porque el censo es un censo de derecho, es decir, filtra y solo al llegar a la casa o al apartamento solo exige que solo se puedan contabilizar las personas que tienen vocación de residencia en ese espacio físico. Entonces, por residuo o por defecto, es que sí podemos establecer que estos crecimientos acelerados que se están dando en los alrededores de Bogotá tienen en sí un componente de población flotante para Bogotá. Al parecer, por lo pequeña de la letra de las diapositivas, no se alcanzó a ver el análisis de población de la localidad 20 de Sumapaz. Sumapaz. Sí está censada. Miremos qué podemos, para Sumapaz. Bueno, miremos, vamos de adelante, desde el comienzo. Listo. Sumapaz, aquí lo que nosotros pudimos encontrar en términos de unidades, en lo que tiene que ver con vivienda, tenemos 2.376 viviendas frente a 1.552 en 2005, es decir, un crecimiento en términos de viviendas del 62%, pero una reducción importante en la participación del uso residencial en Sumapaz, eso en unidades. En borrador, porque nuevamente, si el 7019 es preliminar, este es preliminar a la enésima potencia en sus localidades, pero en borrador, en Sumapaz, estamos encontrando enumeradas 7.341 personas, mientras que en 2005 solo teníamos 5.708 personas enumeradas. Es de esas localidades que tienen crecimientos de 2 dígitos importantes. ¿Y la población, rural de Sumapaz como tal, de toda la ciudad? ¿Perdona? ¿La población rural de toda la ciudad está identificada? Ese dato no lo tenemos a la mano, quedamos en deuda con esa respuesta. También me preguntan sobre cómo se censó la población LGBTI en Bogotá. Liliana, tú podrías... Liliana es la directora de Censos y Demografía, creo que también muchos lo conocen. Tenemos un micrófono que le podamos prestar a Liliana para que... Bueno, nuestro censo como tal no incluyó el enfoque diferencial para la población LGTBI. Se revisaron y se hicieron pruebas para buscar esa inclusión, pero dadas las características mismas de la operación censal, en donde íbamos a las viviendas a preguntar la información relativa al censo y en donde contestaba una persona idónea
que no era una pregunta que nos contestaran directamente cada uno de los miembros del hogar, es una pregunta que básicamente es sensible y que es del fuero íntimo de las personas. No es recomendable incluirlo en una operación censal de esta magnitud. Aquí acogemos también las recomendaciones internacionales. Sabemos que si es una necesidad, estadísticas emergentes relacionadas con la población LGTBI, y justamente el DANE tiene como tal un grupo interseccional en donde está trabajando y verificando cómo podemos avanzar en la realización de operaciones estadísticas que vinculen esta población y que pueda entregar estadísticas oficiales, pero el censo como tal no incluyó la población LGTBI. ¿Sería posible conocer, según este censo, la población por localidades? Sí, acá la tenemos. Que el número está chiquito, pero la tenemos las personas enumeradas por cada una de las localidades. A ver, como un dato curioso, la localidad más grande en términos de población es Suba, con casi 1.100.000 personas enumeradas. Le sigue Ciudad Bolívar con 560, perdón, le sigue Engativá, no, Kennedy, perdón, me equivoco. Suba 1.100.000, Kennedy 960.000, le sigue Engativá con 765.000, Bosa con 650.000, Ciudad Bolívar con 560.000. Hablábamos de la ruralidad de toda la ciudad, pero ¿de solo el norte tiene algún dato? ¿De todo, perdón? De la ruralidad de toda la No, ciudad decíamos no, que no, pero ese, del solo no. el norte también no. Mil disculpas, pero no lo preparamos acá. Población de los 13 municipios cercanos a Bogotá. Pensemos en Bogotá, pensemos en Madrid. En Madrid había 61.600 personas enumeradas en 2005 y ahora hay 110.000. Entonces, hagamos una operación entre todos. En 2005, Bogotá con todos estos municipios tenía 7.7 millones de personas. Y Bogotá solito, hagámoslo barato, 6.7, es decir, aquí había 1 millón de personas en los alrededores. Ahora, en esa operación, acá hay 7 y acá hay 8.5, acá hay 1.5 millones de personas en todos estos alrededores, es decir, en promedio es un crecimiento casi del 50% en todo lo que sucedió en los alrededores. Entonces, ahí, echando números, pues ahí uno dice, ahí pueden estar los 500.000 que creímos que iban a estar viviendo en Bogotá, ¿sí? Ahí pueden estar los 500.000 que de pronto le pueden estar faltando. Ahí todavía seguiríamos debajo de los 8 millones. Cojamos esos 500.000 y los llevamos, estaríamos en 7.7, 7.6, que creo que es algo muy cercano al número que el doctor Rojas había desarrollado en su estudio. Pero esos no son los mismos datos de Bogotá región. O sea, Bogotá región. Sí, son más o menos. Sí, exactamente, dependiendo de los municipios que nosotros incorporamos en este tema. Pero entonces ahí directamente, hago la cuña, ahí es donde pueden estar los 500.000 que le faltan a este número pues, para llegar a la proyección que había actualizado el doctor Rojas. Bueno, voy a continuar. Un informe reciente de Asocapitales estimó en 8.180.000 habitantes la población de la ciudad para 2018. Lo anterior, contrastado con lo expuesto, sugeriría un descenso del casi del 15% para 2019. La primera cifra será un desacierto considerando los 7.100.000 censados hasta ahora, o esa primera cifra puede estar teniendo en cuenta población en condición de indigencia, desplazamiento, migrante, de condición flotante, cualquier otra condición. Nuevamente, desde el punto de vista metodológico, el censo es una operación declarativa y de derecho. Puede haber otras medidas que ya no calcula el DANE en materia de población,
que puedan empezar a incorporar otros criterios de población, pero dentro de lo que tenemos en esa información censal es personas, sin importar que sean colombianos o no, ¿sí?, que tienen una vocación de residencia con carácter de permanencia, llamémoslo así, en la ciudad, ¿sí? Y eso, aprovechando el tema de migración venezolana, hay que reconocer que en todo el censo de lo que numeramos, identificamos casi 800.000 personas que corresponden a migrantes venezolanos o colombianos repatriados en los últimos 5 años, que eso lo hicimos público también en noviembre. En Bogotá ahí sí no puedo usar la información del censo, pero en Bogotá la gran encuesta integrada de hogares nos da que aproximadamente el 1.3% de la población bogotana satisface el criterio de cero. 85% de ese 1.3% son migrantes venezolanos y el 15% de ese 1.3% de la población de Bogotá, según la GIH, son colombianos repatriados durante los últimos 12 meses en el país. Pero entonces, como para cerrar la respuesta, Asocapitales no tengo conocimiento si habrá incorporado esos otros tipos de población. Aquí solo estamos hablando de la población con vocación de residencia y permanencia en la ciudad. Muy bien. ¿A qué nivel de detalle se publicarán los resultados georreferenciados? Completamente anonimizados. Es decir, aquí ya hemos hecho desde finales del año pasado, contratamos a todo el equipo de anonimización y a la base cruda, ¿sí?, le hicimos el piloto y la hemos bombardeado, ¿sí?, para garantizar que cuando ya tengamos la base definitiva rápidamente corramos el algoritmo de anonimización y automáticamente dentro del protocolo de datos abiertos que cumple el DANE poder hacer pública para todos los ciudadanos la base censal, pero debidamente anonimizada. Si la ciudad tiene 7,2 millones de habitantes y no 8,3, ¿cómo considera usted que se afectan las transferencias de la nación a Bogotá? Ahí la única pedagogía, porque me parece importante que tenemos que hacerla, es todos tenemos, como lo decía el doctor Rojas, todos tenemos el ideario de que la plata se reparte es como si esto fuera un hato, ¿sí? Y entonces acá hay tantas cabezas de ganado, tome, acá hay tantos. En esa metodología de hato ganadero solo sucede para los municipios por debajo de 45.000 habitantes.